Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de Felimat. Mi nombre es Felipe Tovar y en esta ocasión vamos a ver derivadas con ya aplicando los teoremas. ¿Mm? Y bueno, vamos a iniciar. Aquí están las fórmulas. Y bueno, vamos a empezar son funciones eh, algebraicas, realmente no tienen mucha dificultad. ¿Mm? Pero vamos a ver. Para la primera fórmula o el primer teorema que yo voy a aplicar es que la derivada, hacerlo con lo más delgado, que la derivada con respecto a x de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Y lo vamos a aplicar a este término, a este término y a este término, ¿sí? Recordando que una, una variable que no tiene escrito ningún exponente es que su exponente es 1. Bueno, en este caso entonces, yo voy a escribir, aquí tengo mi función, yo escribo la derivada con respecto a x de mi función de x, de f de x va a ser igual. La n es el 3, pues pongo el 3 multiplicando, pongo la x y al 3 le restamos un 1 y quedaría a la 2. Luego menos, este 2 de exponente lo aplico acá multiplicando con el 3, porque aquí hay bueno, es menos 3 daría menos 6, x a la 1 más la derivada de una constante por x, que sería otra fórmula. La derivada de una constante por la x nos resulta solamente la constante. ¿Mm? Y entonces aquí daría la derivada de 5x nada más es 5. Y la otra fórmula que vamos a aplicar es que la derivada de una constante siempre es 0, donde k es igual a una constante, a un número. ¿Sí? Y la x pues es la variable. Y pues este ya sería el resultado. La derivada de la función es esta la solución. Muy rápido, la derivada de menos 2 es 0. De aquí, vamos a hacerlo con otro color para que se note mejor. Aquí voy a hacer lo mismo, que voy a aplicar em, la primera fórmula, la derivada de x a la n, nada más que en lugar de x, pues aquí la variable es una t, pero pues se toma igual, ¿no? Como si fuera t a la n. Y entonces la derivada de esta f de t va a ser igual. Ese un cuarto, pues ahí se queda, y el 4 lo pongo multiplicando. Y pongo la t, y luego al 4 le resto un 1 y quedaría a la 3. Menos este un medio queda ahí. El 2 lo pongo multiplicando, me pones para que se note. Y por t a la 2 menos 1. Y 2 menos 1 me queda a la 1. De aquí lo único que me falta pues es simplificar los coeficientes, ¿sí? Aquí quedaría un cuarto por 4, pues me daría un entero. Y ese entero lo multiplico por t cúbica. Y aquí 2 menos 2 medios, igual también me quedaría menos un entero, multiplicado por t. Pero pues este coeficiente de 1, recuerden que no es necesario escribirlo. Y entonces la derivada con respecto a x de f de t, 1 por t cúbica, pues me queda t cúbica. Y menos 1 por t, pues me queda menos t. Y este ya sería el resultado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ya es así de simple la derivada de funciones algebraicas. Vamos con otra. Aquí ya la variable tenemos una fracción, pero la variable está
está en el denominador. Para esto, lo que yo tengo que hacer antes de derivar es aplicar una fórmula de exponentes, ¿no? Una propiedad de los exponentes. Que si yo tengo a la menos n, si yo tengo a la menos n, es igual a 1 sobre a la n. Em, Cuando está en el numerador y tiene exponente negativo, lo colocamos en el denominador y ya tiene exponente positivo. Aquí está invertido, pero es la misma propiedad. Si yo tengo 1 sobre a la n, o sea que nada más lo leeríamos al revés. Yo tengo esta parte de aquí, a la n dividiendo, que sería x a la n, y lo voy a pasar así, con el exponente negativo. Esto que estoy haciendo no es la derivada en sí, sino que esta g de x lo puedo ver como 3 el x al cuadrado. Si está en el denominador tiene exponente positivo, pero si lo pongo arriba en el numerador quedaría el exponente negativo por esta propiedad de exponentes. Y sucede lo mismo con el x a la cuarta, más el 5, y ahora la x a la cuarta la pongo multiplicando, pero el exponente cambiará de signo. Aquí no estoy derivando, aquí solamente estoy aplicando una propiedad de los exponentes. ¿Para qué? Para que ahora sí ya pueda derivar, y voy a utilizar esta fórmula. La derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Y entonces aquí pondría la derivada con respecto a x de g de x va a ser igual. Y aquí multiplico este menos 2, que es el exponente, lo multiplico por 3. Y me quedarían menos 6x, y al menos 2 le resto un 1. El 2 ya era negativo y todavía le aumento otro negativo, pues me queda menos 3. Luego aquí también igual, este 5 por menos 4 me daría menos 20. Pongo la x y al menos 4 le resto un 1. Menos 4 menos 1 me daría menos 5. Aquí ya terminé de derivar. Esta es la solución de la derivada. Pero lo correcto siempre es dejar los exponentes positivos. Siempre que llegamos ya a un resultado, si un exponente nos queda negativo, pues tenemos que regresarlo a positivo otra vez con esta propiedad de los exponentes. Que si ahora lo tengo negativo el exponente, lo voy a poner dividiendo y el exponente ya queda positivo. Y entonces ya para dejar la respuesta expresada de una manera correcta, pues ese menos 6 es el que queda en el numerador, y el x a la 3, como ya lo estoy poniendo en el denominador, ya cambia de signo su exponente. El menos 20 hace lo mismo y quedaría x a la 5. Y entonces ahora sí ya está correcta la, la respuesta, ¿sí? Esta es la respuesta de derivar esta función. Ajá. Si se fijan aquí, la siguiente función está compuesta por dos factores, o sea, hay una multiplicación aquí. Y se puede resolver de dos formas. Una de ellas es primero multiplicar estos dos factores y nos queda un solo polinomio y de ahí derivar. O puedo utilizar esta otra fórmula que me dice que si yo tengo la derivada, si yo tengo la derivada de una función multiplicada por otra función, la fórmula es b por la derivada de u más u por la derivada de b. En este caso, para para aplicar la fórmula, el primer factor es el que lo vamos a llamar como u, y el segundo factor sería b. Y entonces lo único que tenemos que hacer pues es seguir la fórmula. La derivada con respecto a x de f de x va a ser igual. La fórmula me dice que es
b, o sea, el segundo factor, 5x cúbica más 6. No me dice que lo, sino así como está, aquí en la función original, pues la pongo así como b. Y luego multiplicado por la derivada de u, que es 2x cuarta, 2x a la 4 menos 1. Luego tiene un signo más, y ahora voy a poner la u, que es el 2x cuarta, 2x a la 4 menos 1, por la derivada del segundo factor, y sería la derivada de 5x cúbica más 6x. ¿Mm? De aquí pues ya voy derivando donde está indicada la derivada, donde no, pues esto vuelve a quedar igual la misma expresión. En este caso este factor de 5x cúbica más 6x no cambia en nada, porque no tiene indicada ninguna operación. Y aquí derivo 2x a la cuarta. El 4 lo multiplico por 2 y eso me daría 8x. Y al 4 le restamos un 1, queda a la 3. ¿Eh? Aquí estoy aplicando para, para derivar este término, pues estoy aplicando esta fórmula, que el exponente lo pongo multiplicando y al exponente le restamos un 1, perdón. Y aquí la derivada de menos 1, pues es donde tenemos que aplicar la derivada de una constante. La derivada de una constante, pues es 0. Y entonces aquí la derivada de menos 1 daría 0, que ya no es necesario escribir. Y así lo dejaríamos. 8x cúbica. Luego más, este 2x a la 4 menos 1 lo dejo igual. Y derivo cada término del que tengo de este otro factor. La derivada de 5x cúbica, el 3 lo paso aquí multiplicando, esto daría 15. Y al 3 le restamos un 1 que da a la 2. Luego la derivada de 6x es donde voy a aplicar esta fórmula, que la derivada de una constante por la x, nada más me quedará constante. Y entonces aquí el 6 es la constante y la derivada de 6x solamente me queda 6. ¿Mm? Hasta aquí ya terminé, ¿sí? Em, Puedo ir multiplicando, pero me quedaría todavía una solución más extensa. Lo que siempre vamos a buscar es que la respuesta siempre quede lo más compacta que se pueda y siempre con signos, con exponentes positivos. Y entonces así la vamos a dejar. Es obvio que también todavía se puede multiplicar, pero nos quedaría todavía un polinomio mucho más grande, ¿no? Y por eso pues lo vamos a dejar así. ¿Mm? Y ya sería la solución. Vamos a ver si tenemos otros más. Aquí tenemos otros. Aquí tengo un polinomio elevado a un exponente, donde este polinomio ya lo puedo considerar como una función. Aquí tenemos esta g de y, ya es una función compuesta, porque dentro de la base tengo otra función. Y entonces es donde voy a aplicar ya como la derivada de u a la n. Con rojito. La derivada de u a la n, donde u es una función de x. Y entonces es n por u a la n menos 1, pero todavía multiplicado por la derivada de la función, ya sin el exponente. En este caso, la u es lo que está en el paréntesis y la n es el 2. Y entonces vamos siguiendo la fórmula. Y yo pongo la derivada con respecto a, bueno, en este caso como la variable es y, pues aquí en lugar de ponerle su índice como x, pues sería la derivada respecto a y de g de y va a ser igual. Dice, la n lo pones multiplicando, pues sería la n que es el 2. Escribes lo que vale la u es lo que está en el paréntesis, 7 menos 3y cúbica. Y al exponente, al 2, le restamos un 1 y me queda a la 1, que ese 1 no es necesario escribir.
y ya nada más multiplicado por la derivada de la u, que la u es lo que está en el paréntesis, ya sin el exponente que está fuera del paréntesis. ¿Mm? De aquí lo único que nos falta pues es derivar esta parte de aquí. Si acaso este 2 lo puedo multiplicar por el 7 y el 2 por el 3y cúbica, para que quede un poquito más simple derivada respecto a y. Esa costumbre de siempre usar la variable y, pero pues aquí sería la variable x. La derivada respecto a y de g de y va a ser igual. Aquí voy a multiplicar el 2 por 7, me daría 14. Y 2 por menos 3 daría menos 6y cúbica. Y aquí derivo la derivada de una constante, la voy a volver a escribir. La derivada de una constante siempre es 0. Entonces la derivada de 7 pues daría 0. Y ya no es necesario escribir. Y ya nada más aplico la derivada de 3y de menos 3y cúbica. El 3 lo paso multiplicando con el menos 3, me daría menos 9. Y al 3 le restamos un 1, que da a la 2. Aquí es un 14, ¿no? Se parece 19. Y ya terminamos, lo podemos dejar así. Pudiéramos también multiplicarlo, pero no es necesario. A menos que nos digan que pues lo simplifiquemos, lo simplificamos. Bueno, puede quedar así. Vamos a hacer las dos respuestas. Puede quedar así o multiplicarlo. La otra sería multiplicar el 9y cuadrada por el 14 y luego el 9y cuadrada por el 6y cúbica. Y obviamente considerando la ley de los signos, porque estamos multiplicando. Menos 9y cuadrada por 14 serían 140, 126. Esto sería igual a 126 y cúbica. Bueno, como el 9 es negativo, quedaría así. Y luego voy a multiplicar el menos 9y cuadrada por el menos 6y cúbica. El 9 negativo y el 6 también, menos por menos me da más. Y 6 por 9 me da 54. Y la y cúbica multiplicada por la y cuadrada, pues me queda y a la 5. Que acuérdense que cuando multiplicamos una misma base, una misma variable, lo que hacemos solamente es sumar los exponentes. Y este ya sería el resultado. ¿Sí? Cualquiera de los dos resultados es correcto. Y hay que tener aquí mucho cuidado ya cuando ustedes van a presentar un examen. Generalmente los exámenes de admisión que son de opción múltiple, pues ahí ustedes tienen que derivar y después verificar cuál es la respuesta que aparece ahí sugerida. Es probable que si yo lo dejé así y una de las opciones es esta, pues yo tengo que verificar si me aparece así como, en este caso como un binomio, pues yo tendría que hacer la multiplicación para que llegue a una cosa como esta. Es probable que esté presentada así, entonces la buscamos y así la dejamos, pero si no la encontramos, pues todavía tenemos que multiplicar para, para poder elegir la respuesta correcta. Y esta es una derivada de una división, de un cociente. Este de aquí entonces también tenemos una fórmula que sería la derivada de una función dividida entre otra función es igual a, en la parte de abajo, esta función que está como denominador la elevo al cuadrado, luego esa misma función que está en el denominador la escribo tal cual y lo multiplico por la derivada del numerador. Y aquí va un menos, luego es la función del numerador que se le da arriba, por la derivada, ahí ya no va a caber, de b, ¿sí? Por la derivada de b. Déjenme pasarla más atrás para que quepa, porque así no queda completa, ¿sí? Bueno, de aquí entonces quedaría que la derivada de u entre b
decimos que es igual a, aquí una línea de fracción, abajo va la función que está en el denominador, que sería b, y va al cuadrado. Y esa misma función que está en el denominador es la primera que escribo en el numerador, aquí en la parte de arriba, en el numerador de esta fracción, y lo voy a multiplicar por la derivada de la función que está arriba del numerador. Luego menos, escribo la función que está en el numerador, y eso va a ir multiplicado por la función que está en el denominador. ¿Sí? Y esta es la función de una división, donde aquí ahora lo que está aquí arriba es u y lo que está aquí abajo es b para poder aplicar esta fórmula. Y entonces la derivada con respecto a x, aquí esta función no tiene nombre, pues la ponemos así como está, x menos 1 va a ser igual. Y pongo mi línea de fracción porque así está la fórmula. Y aquí en la fórmula me dice, lo que tengas como denominador, esto que está aquí, lo vas a colocar también aquí abajo, pero elevado al cuadrado. Y entonces aquí mi denominador es x menos 1, esa sería la b, ¿sí? Y entonces ese binomio que tengo ahí, este x menos 1 lo coloco tal cual, pero elevado al cuadrado, siempre elevado al cuadrado. Luego en la parte de arriba, en el numerador, va la misma función que teníamos acá dividiendo, que sería x menos 1, eso sería la b por la derivada de u, pero la u es x. Luego va un signo menos, y ahora es u, que es la x que tenemos arriba, y multiplicado por la derivada del denominador de x menos 1, de b. ¿Mm? De aquí, pues vamos simplificando. Lo voy a hacer aquí porque como que va a quedar muy apretado. Abajo, x más 1, x menos 1 al cuadrado, lo dejo igual. Aquí puedo desarrollar ese binomio, pero me queda pues todavía una expresión más grande, un trinomio cuadrado. Por eso lo voy a dejar así. Y arriba, pues este x menos 1 queda igual. Y derivo la derivada de x, dijimos que da la derivada de x, siempre va a dar 1. No sé si esa ya la habíamos puesto. Creo que no. La derivada de la x es 1. Y entonces aquí quedaría x menos 1 por la derivada de x, pero el x da 1, lo voy a escribir. No es necesario, pero nada más para darle idea de seguimiento. Y aquí la x y la derivada de x también daría 1. Y la derivada de menos 1, que sería este caso, es 0. Entonces nada más me quedaría x por 1. De aquí entonces que la derivada de esta fracción de x entre x menos 1 va a ser igual. Pues multiplico 1 por x menos 1, pues me queda x menos 1. Y menos x por 1, pues me queda menos x. Y todo dividido entre x menos 1 al cuadrado. De aquí lo vamos a dejar así. Y ya nada más simplificamos. Y fíjense que aquí la x, esta x, con este menos x me daría 0. Y 0 menos 1, pues me queda menos 1. Y abajo queda x menos 1 cuadrado. Y este ya sería el resultado. Aquí ya no hay más que simplificar. Les digo, si acaso pudiera el más grande. ¿No? Ujú. Este otro, y ya, pues espero viendo más videos de derivadas, donde ya las funciones sean un poquito más complejas y que no nada más sean algebraicas, sino también puedan ser trigonométricas o trascendentes como una función especial. Bueno, pues nos vemos en el próximo video.
los videos que veo